Estos son los mejores episodios militares de Los Simpson. Bart contra Nelson. Bart se metió en un lío en el momento en que se le ocurrió enfrentarse a Nelson. Un solo golpe y de repente ya era el saco de boxeo del vecindario. Lo metían en los botes de basura como si fuera su viaje diario en Uber. Llegó a casa todo madreado y con el orgullo por los suelos. Homero le dijo que peleara sucio porque al final del día lo que importa es ganar. Marge, siendo la mamá responsable, le dijo a Bart que negociara y buscara la paz, como si fuera la presidenta de Estados Unidos o algo así. Pero nada de eso servía cuando Nelson lo esperaba afuera todos los días, listo para darle otra paliza gratis. Pues Spinny Jacks, así que el asunto quedó en manos de los mayores, y el abuelo entró en acción con su clásico En mis tiempos, y se llevó a Bart a la tienda de antigüedades militares de Herman. En cuanto lo ve, Herman trata a Bart como si fuera un comandante de los marines, y de la nada, la primaria de Springfield se convierte en un campo de entrenamiento. Okay, we all know why we're here. To fight Nelson, the bully. I can't promise you victory, but the one thing I do know... Whoa! I promise you victory. I promise you good times. I gotta be an arithmetic. Ah! We are rubber, you are glue. 1, 2. He shakes down kids for quarters at the arcade. And that's where we'll hit him. You got the water balloons? 200 rounds, sir. Los morros que Nelson había estado molestando se forman con globos de agua, listos para recibir órdenes como si esto fuera la guerra. Herman grita estrategias, el abuelo presume sus días de gloria, y Bart por fin siente que tiene el control, como si fuera el John Wick del universo Simpson. Y llega el día de la batalla. Nelson aparece bien confiado como siempre, pero la banda de Bart lo embosca. Ni en sus peores pesadillas Nelson imaginó que un perdedor como Bart se le pondría enfrente. Empiezan a llover globos de agua, y en 10 segundos el tipo pasa de ser el bravucón del barrio a un payaso empapado. Su pandilla huye, lo amarran, y Bart se convierte en el general que realmente lo logró. Herman saca un tratado como si esto fuera cosa de la ONU, y hasta Nelson tiene que firmar. Los panis a vos pasa pos pans pasoan. Al final Bart no solo venció a Nelson, también cambió por completo la jugada. El bully fue humillado, Herman vivió su fantasía de general, y el abuelo por fin se vio útil por primera vez. Claro, eran globos de agua en lugar de granadas, pero en ese patio Bart básicamente dirigió su propia guerra y salió ganando como un campeón. Homero se une al ejército. Homero volvió a explotar en el trabajo, perdió su chamba y se topó con un comercial de la Reserva Naval, como si fuera una oferta del Buen Fin. En un abrir y cerrar de ojos, ya se estaba inscribiendo, arrastrando al pobre Barney solo para que sufriera con él. El campo de entrenamiento se suponía que debía ser serio, pero con Homero ahí se volvió un circo. A seagull took my sailor hat. I don't like you, and you don't like me. I like you. But I don't like you. Maybe you would like me if you got to know me. What are you, a comedian? Se tropezó, arruinó los ejercicios, hizo el ridículo, y aún así el capitán se fijó en él. Solo Homero podía fracasar hacia arriba hasta acabar en un submarino nuclear. En el submarino, la tripulación no paraba de burlarse de él. Jugó con el sonar, se asustó con los ruidos de las ballenas, y básicamente convirtió una máquina de millones de dólares en su patio de juegos. Luego vino el desastre. La sala de motores se inundó. Todos se quedaron congelados, pero Homero metió el arete barato de Bart en la fuga, y funcionó. Una tontería suya salvó a toda la tripulación. Clásico Homero, 90% caos, 10% milagro. Claro, no terminó ahí. El submarino se metió en aguas extranjeras, la prensa gritó traición, y de pronto Homero no solo era el payaso de la marina, era un problema internacional. Cuando salieron a la superficie, la marina lo echó con una baja deshonrosa. De regreso en Springfield, la gente no sabía si era un héroe o una vergüenza, salvó vidas, pero casi provocó una guerra. Así que opiniones divididas. A Homero no le importó, regresó a casa como siempre, sin uniforme, sin dinero y sin dignidad, pero aún respirando, aún de pie, aún siendo Homero. Episodio, Lisa y Bart en la escuela militar. La broma de Bart con los megáfonos hizo explotar todo el pueblo. El jefe Wiggum lo llevó a casa, y Marge admitió que ya no sabía qué hacer. Wiggum sugirió la escuela militar, jurando que eso había enderezado a su hermano.
Bart pensó que iban a Disneylandia, pero Homero y Marge lo llevaron directo a la academia. Odiaba cada rincón del lugar, mientras Lisa se enamoró del orden y las clases. Cuando sus padres se fueron, Lisa sorprendió a todos quedándose también. Se convirtió en la primera cadete mujer, y eso le ganó enemigos al instante. El director le dio su propio dormitorio, lo que solo hizo que los demás chicos la odiaran más. Bart se adaptó rápido con los otros cadetes, pero Lisa quedó aislada. Trató de ser fuerte, escuchando grabaciones de Marge por las noches para no rendirse. Don't worry, sweetie. Okay, I'm not gonna give up. You are my sunshine. Bart al final se disculpó y prometió apoyarla. Su prueba final fue el eliminador, un recorrido largo donde debían avanzar con las manos. Lisa se congeló durante la práctica y quiso rendirse, pero Bart la animó durante el examen real, con los chicos abucheándola y Bart gritándole apoyo. You can make it, Lisa. Just get your hands back on the rope. Come on, just a little bit more. You're doing great. I know you can do it. I believe in you. Lisa logró cruzar y se convirtió en cadete como todos los demás. Los dos se graduaron juntos, más fuertes que antes. El verdadero director Skinner. Tiempo después, Springfield descubrió otro secreto militar bastante loco. El superintendente Chalmers organizó una fiesta por los 20 años de servicio del director Skinner. Agnes Skinner actuó normal, pero un tipo afuera vio el letrero y entró furioso. Resultó ser el verdadero sargento Seymour Skinner. El Skinner que todos conocían confesó que en realidad era Armen Tamsarian, un chavo de la calle que eligió el ejército en lugar de la cárcel. Conoció al verdadero Skinner en Vietnam, aprendió disciplina, y le prometió avisarle a su madre cuando él desapareció en combate. Pero cuando la señora lo confundió con su hijo, decidió quedarse y vivir la vida que el verdadero Skinner soñaba. Armen cedió su lugar y le devolvió la escuela al verdadero Skinner, pero el tipo era pésimo en el trabajo y peor viviendo con Agnes. El pueblo se dio cuenta de que había perdido al director que en verdad apreciaba. Un grupo liderado por Marge, Homero y Edna fue a la capital para traer de vuelta a Armen. Agnes lo llamó su verdadero hijo, diciendo que había estado ahí más tiempo y nunca necesitó que lo rescataran. Armen regresó, el Skinner original se fue derrotado, y Springfield volvió a su rara versión de lo normal, el último intento de Bob Patiño. Poco después, Springfield enfrentó una guerra más grande. Bob Patiño, encerrado otra vez, perdió la cabeza por culpa de la televisión. En un show aéreo en prisión se escapó disfrazado de coronel y robó un arma nuclear. Hackeó las transmisiones y exigió que la ciudad eliminara la televisión en 2 horas o volaría todo. La gente entró en pánico. Kimby quería negociar, pero nadie estaba listo para renunciar a la tele. Bart y Lisa descubrieron su escondite. Mientras tanto, Bob se dio cuenta de que Krusty seguía al aire burlándose de él y aprovechándose del caos. Furioso, decidió usar la bomba para vengarse. Bob, no! That would be taking the easy way out. I agree. Best before November 1959. Come out with your hands up. Hell, not the Wright brothers plane. Robó un avión viejo, agarró a Bart y fue directo al estudio de Krusty. Bart intentó hacerlo entrar en razón, pero Bob ya estaba perdido. El avión se tambaleó mientras el ejército, la policía y hasta Homero lo perseguían. Krusty saltó en el último segundo, dejando que Bob se estrellara y fallara otra vez. La bomba ni siquiera servía, ya estaba caducada desde hacía décadas. Bob fue arrestado, derrotado pero todavía gritando sobre lo malvada que era la televisión, el abuelo y los Hellfish voladores. En otra historia de guerra, la clase de Bart invitó a los abuelos a contar anécdotas. Abe Simpson aburría a los niños con historias locas hasta que llegó una carta nombrándolo como uno de los últimos miembros vivos de los Hellfish voladores, un pelotón de la Segunda Guerra Mundial que había escondido un tesoro de arte robado. El señor Burns era el otro sobreviviente, y quería que Abe muriera para quedarse con todo. Contrató a un asesino llamado Fernando Vidal para eliminarlo. Pero todos los intentos fallaron. Abraham Simpson, your family is here to visit you. Wait a minute. Incluso disfrazarse de Homero y Marge no sirvió. Al final los balazos llegaron al asilo. Abe corrió a la casa de Homero para esconderse y le contó todo a Bart. Durante la guerra, el sargento Simpson había liderado a los Hellfish con Burns como su rival. Juntos habían hecho un pacto, el último en sobrevivir se quedaría con el botín. Con la muerte de los demás, solo quedaban ellos dos. Bart entendió que las historias del abuelo no eran tan locas. Abe recordó a los viejos del pelotón, Iggy Wiggum, Sheldon Skinner y Ernie Gumbo, todos con pasados turbios, pero el más problemático siempre había sido Montgomery Burns. Cuando hallaron las pinturas en un castillo, no pudieron venderlas, así que sellaron el trato.
Abe se sintió insignificante hasta que Bart le creyó. Sin querer, ya le había dado la llave a Burns, pero Bart se lanzó al lago y sacó el cofre. Cuando miraban las pinturas, se apagaron las luces y Burns apareció para robarlas y deshacerse de Bart. Lo empujó al agua y Abe saltó tras él. El abuelo abordó el bote de Burns, lo golpeó y le leyó su baja deshonrosa. Pero Burns reveló que había estado trabajando con los alemanes para recuperar el arte, lo que dejó a Abby sin palabras. Aún así, se sintió reivindicado, ya no era solo un viejo loco. Bart vio otra faceta de su abuelo, y se fueron juntos listos para seguir dando guerra. Episodio: Homero se une al ejército. Unas temporadas después, el ejército puso la mira en los niños de Springfield. Lanzaron un video de reclutamiento bien llamativo, prometiendo la emoción de un videojuego pero en la vida real. Bart llegó a casa emocionado con la idea de enlistarse a los 18, y Marge casi se desmaya. Homero fue a discutir con los reclutadores, pero sus quejas sobre ser mandoneado en casa le consiguieron una oferta. 2 años lejos de su familia sonaban como vacaciones, así que firmó al instante. El entrenamiento básico convirtió a Homero en el payaso del campamento. El general dijo que nunca había visto puntajes tan bajos. En lugar de misiones reales, Homero y otros inútiles fueron asignados como el enemigo en juegos de guerra. Básicamente eran blancos vivientes para que el ejército se luciera. Homero le presumió a Marge que no iba a ir al extranjero, solo sería el tipo al que le disparan por práctica. Durante el primer ejercicio, Homero tuvo un golpe de suerte. Su pistola de bengalas cegó a los soldados, revelando que el enemigo eran americanos. Él y sus hombres huyeron, y los generales soltaron todo el equipo pesado para cazarlos. Homero se escondió en el sótano de Moe, prometiendo pagarle, pero Moe solo pensaba en el dinero. Obvio, lo vendió sin pensarlo. El juego de guerra se volvió real, drones y balas de verdad persiguieron a Homero por todo Springfield, se negó a rendirse, ignoró las súplicas de Marge y se rió del caos mientras todo terminaba en su recámara. Derribó el dron, pero siguió corriendo. Homero no era soldado, pero su terquedad convirtió el entrenamiento en una farsa total, dejando al ejército con más dolores de cabeza que héroes. Homero destruyó el dron, pero aún se negaba a rendirse. Los soldados empezaron a dudar del general, pero la política de nunca retroceder los mantuvo persiguiéndolo. Marge tuvo una idea más inteligente. Reunió a todo el pueblo en el embalse por la noche y les dijo que vaciaran todo el alcohol en el agua. A la mañana siguiente el ejército estaba borracho y rodeado. Marge exigió su rendición. El general intentó resistir, pero las crudas ganaron. Homero de alguna forma había vencido al ejército. El general le dijo que aún debía cumplir su servicio, pero no sería en combate. Su energía caótica sería más útil en otro lado, y Homero terminó en un trabajo que le quedaba mejor que la guerra.